Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa Barco de Papel. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl presentamos el programa Barco de Papel. Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Cuando el canal era un río. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Como cada día miércoles a las 9 de la mañana, nos dedicamos en Barco de Papel a recorrer las aguas de la literatura desde todas las esquinas del arte. En esta oportunidad, el capítulo de hoy está dedicado a la guerrilla literaria. También recorreremos con una musa los textos de la Gaceta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Como cada miércoles me acompañan en el estudio Jorge Calvo y Raiza Johnson. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Yo estoy de vuelta, ya mejorada, y estamos acá en este programa para hablar de algo muy interesante que yo creo que todos conocen, los interesados en la literatura, pero también los que no la conocen tanto, porque fue algo resonante hasta hoy. ¿De qué se trata esta guerrilla, Jorge, esta guerrilla literaria? ¿Qué sería? La guerrilla literaria es un tema muy chileno. Es una controversia mediática, estética y propagandística que tuvo como protagonistas nada menos que a Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro. Cartas, versos y libros enteros cruzaron la polémica por más de medio siglo. La dinámica que alcanzó la rivalidad entre los tres grandes bates trascendió su tiempo, y de ella hubo testigos privilegiados como Humberto Díaz Casanueva, Luco de Roca, Volodya Teitelboim, Eduardo Anguita, Alfonso Calderón y otros testigos indirectos como el caso de Gonzalo Rojas y Nicanor Parra, entre otros. Como decía Jorge, esta guerrilla literaria que se desata en pleno siglo XX en la historia de la literatura chilena tiene como protagonistas a los tres grandes poetas. Por una parte, Vicente Huidobro, seudónimo literario de Vicente García Huidobro Fernández, nacido en Santiago el 10 de enero de 1893 en el seno de una familia acomodada, autor, director de los textos de la revista Musa Joven, donde aparece parte de su posterior libro Canciones en la Noche, también ahí su primer caligrama, Triángulo Armónico. Recordemos que los caligramas son estos poemas que llevan físicamente en los versos la forma de aquello que se está diciendo. En 1913 dirigió junto a Pablo de Roca los 3 números de la revista Azul y publicó los poemarios La Gruta del Silencio y Canciones de la Noche. Más tarde, el año 17, colaboró en la revista Nord-Sud, que dirigía Pierre Reverdy, junto a Guillaume Apollinaire, Louis Aragon, André Breton, Jacques Cocteau, Max Jacob y Tristan Tzara, con quien además se carteó durante bastante tiempo, no participando del movimiento Dada, pero sí familiarizándose con sus principales representantes. En abril del año 25 vuelve a Chile y entra en la política de lleno, fundando Acción, un diario de, decía él, purificación nacional, pero a raíz de ello resulta golpeado frente a su casa al denunciar actividades fraudulentas de altas personalidades político-administrativas. Y el 21 de noviembre de ese mismo año su periódico es clausurado. Luego Huidobro
sin renunciar, funda La Reforma y es proclamado simbólicamente candidato a la presidencia de la República por la Juventud Progresista. Luego sufre un segundo atentado al explotar una bomba frente a su casa. Y luego de estar en Nueva York y París, en 1931 regresa a Madrid para gestionar la publicación nada menos que de Altazor y de Temblor del Cielo. Estos textos magníficos que nos hablan de el fundador del creacionismo, según su propia opinión, para otros discutible si él es quien inicia este proceso, pero de todos modos es uno de los protagonistas de este mundo que desafía la estética de la naturaleza y busca fundar otra. Al frente, en este ring que tiene 3 contrincantes, está Pablo de Roca, que nace con el nombre de Carlos Díaz Loyola el 17 de octubre de 1894 en Licantén. Más tarde va a ser expulsado del Seminario Conciliar de San Pelayo de Talca, acusado de ateo. Imagínense la acusación para ese tiempo. A ver si eso podría sostenerse hoy día. En ese tiempo ya sus condiscípulos lo apodaban el amigo piedra. Bastante más tarde va a conocer a escritores de la talla de Ángel Cruchaga Santamaría, Daniel de la Vega, Jorge Hübner Besanilla, Juan Guzmán Cruchaga y Vicente Huidobro. Y el año 1922 va a debutar con la primera obra de estatura mayor, que es Los Gemidos, que en ese tiempo no vendió más de una docena de ejemplares y que sin embargo se convierte inmediatamente en un símbolo de la poética de la ruptura, es decir, en un símbolo de una poética de la vanguardia, donde solamente va a compartir en Chile sintonía con Vicente Huidobro. A esta lista se añade, verdad, Pablo Neruda, nacido como Ricardo Eliezer Neftalí Reyes Vaso Alto, en Parral el 12 de julio de 1904. Luego de publicar sus primeros artículos en la prensa local y primeros poemas también, Neruda se arroja con Crepusculario ya en la capital, donde es elogiado por Hernán Díaz Arrieta Alone, el gran crítico de la época, pero también por Raúl Silva Castro y Pedro Prado, que además de ser escritor también era un gran comentarista de textos literarios. Y publica en 1924 los 20 poemas de amor y una canción desesperada, que extiende su fama por el mundo y en adelante va a desarrollar una poesía de alto compromiso social que a mediados de siglo va a desembocar en Residencia en la Tierra y en el Canto General, uno de cuyos poemas inspira la música que escuchamos a continuación, Raiza. Así es, por Barco de Papel, en Radio Nuevo Mundo, escucharemos Amor Americano, de Pablo Neruda, por Los Jaivas. Sube conmigo a mar americano, besa conmigo las piedras estrechas, la plata torrencial del Urubamba hace volar el morena su copa amarilla. Vuela al vacío de la enredadera, la planta petria, la guirnalda dura sobre el silencio del cajón serrano. Amor, amor, hasta la noche abrupta,
Pilcamayo de sonoros hilos, cuando rompes tus truenos piñales en blanca espuma como herida nieve, cuando tu vendaval acantilado canta y castiga despertando al cielo. Que idioma traes a la oreja apenas desarraigada de tu espumandina. Amor, amor, no toques la frontera, ni adores la cabeza sumergida. Deja que el tiempo cubra su estatura en su salón de manantiales rotos. Y entre el agua veloz y las murallas recoge el aire del desfiladero, las paralelas láminas del viento, el canal ciego de las cordilleras. El áspero saludo del rocío y sube flor a flor por la espesura pisando la serpiente despeñada. Ven a mi propio ser al alba mía, hasta las soledades coronadas. El reino muerto vive todavía. En Barco de Papel, por Radio Nuevo Mundo, estamos conversando sobre la guerrilla literaria que irrumpe en la historia del siglo XX chileno y tiene como protagonistas y antagonistas entre sí a Pablo Neruda, a Vicente Huidobro y a Pablo de Roca. En los años 20, en esos años locos, donde desfilan los versos de estos tres grandes poetas, parece todavía reinar una cierta paz, ¿verdad? Y sin embargo, a comienzos de los años 30, ya la situación cambia bruscamente, Raiza. Para empezar a introducirnos en lo que sería el fuego que abren estos textos, el fuego de la guerrilla aquí en Chile, leeré esto que firmó Pablo de Roca en el diario La Opinión el 11 de noviembre de 1932. El hombre mediocre, el corolario cotidiano que añade a la vida práctica el pobre hombre de la oficina y la burocracia. El artista doméstico está siempre a tono con su tiempo, no como hombre, sino como artista, no como ente social y humano, sino como artista, no con su vida, sino con su obra, con el designio, el sentido y el destino, y la entonación última de su obra. El hombre mediocre le aplaude, le entiende, le define, y él mismo, el hombre mediocre, se entiende, se aplaude, se define en la obra del artista doméstico, y un perfume de laureles democráticos ciñe su himno.
Es el aplauso de la señorita enamorada que recita los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Es el aplauso del adolescente enamorado que recita aquello de amo el amor de los marineros que besan y se van. En actitud de apache medio narciso y medio borracho, de podecida es el aplauso del amigo Joaquín Edwards Bello, extasiándose frente a frente de la ramplonería nerudiana. Pablo Neruda desembarcó un día del año 1922 frente a mi mesa de trabajo. Venía de Temuco, traía un librito en originales, crepusculario. Yo había publicado por esos momentos Los Gemidos y había recibido el escarnio y el dicterio de todos los tontos de la República. Pablo Neruda formuló la apología de Los Gemidos en la revista Claridad. Yo le presenté a Pedro Prado y allá, en la Torre de los 10, en Barrancas, Pablo Neruda obtuvo del ingenuo escritor de Alcino los párrafos a que alude Edwards Bello en su salutación ditirámbica. Con el aplauso de Alone apareció Crepusculario. Más tarde publicó Neruda aquellos 20 poemas de amor y una canción desesperada, es decir, la Biblia típica de la mediocridad versificada. Pablo Neruda entona la palinodia del versito surrealista, viste bien, come bien, duerme bien y todos los primeros se va a incautar sus buenos pesos emanados de la Tesorería General de la República. Este es un texto que violentamente abre el fuego de lo que sería una larga historia entre De Roca y Neruda. Más o menos en el marco de lo que había sido la segunda edición de los 20 poemas de amor y una canción desesperada. Pero Pablo de Roca Arraiza también abre fuego contra Huidobro. Claro, porque también en la opinión, De Roca arremete contra Huidobro de esta manera. Yo te he dicho, Vicente Huidobro, que tu arte parece un pastiche, es decir, un producto de farmacia, elaborado según las últimas fórmulas de los cenáculos de París del año 10 al año 30, un calco, un cliché, un tipo estándar de artoide, que aquí el arte es el arte del pequeño gran burgués ocioso, millonario y viñatero, que se divierte elaborando caligramas, creaciones y jeroglíficos a costas del inquilinaje de sus haciendas, que adentro de él y a pesar de él se verifica la quebradura del régimen, la agonía capitalista de la cual se desprende un dualismo interno de carácter patológico, expresado en la pelea del bufón y del artista, del histrión y el poeta que existen en ti, Huidobro, con predominio de los complejos histriónicos de tu histeria. Este texto de Pablo de Roca que compartía Raiza recién con nosotros, de este Pablo de Roca que arroja sus dardos ahora contra Vicente Huidobro, tiene lugar en el marco de la ruptura entre los dos poetas. Aquí hay que recordar que en un principio Vicente Huidobro, cuando empieza esta pugna entre los tres, Vicente Huidobro encuentra en Pablo de Roca un aliado contra Pablo Neruda, y el fuego queda abierto cuando a propósito del poema 16 de Neruda, del que hemos hablado en otro programa de Barco de Papel, un poema cuya paráfrasis de El jardinero de Rabindranath Tagore descubre y analiza Boloya Teitelbaum en un artículo, es utilizado por Huidobro para acusar de plagio a Neruda, es decir, que Neruda le estaría copiando, según Huidobro, a Tagore, ¿ah? Y se suma, digamos, a esa acusación, ¿verdad? Pablo de Roca, pero con el tiempo se encumbra tanto la retórica antinerudiana de Pablo de Roca que, harto de todo eso, desde Europa, Vicente Huidobro rompe, porque como Vicente Huidobro tenía diferencias importantes con Neruda, tampoco quería darle tanta tribuna. Entonces empezó a encontrar que ya lo de Pablo de Roca era una obsesión muy personal. Y desde Europa escribe algunos artículos diciendo que en realidad Pablo de Roca lo tiene cansado y que es un poeta que derrocha talento, que talento tiene, pero que escribe bastante más de lo que debiera. Y a esa opinión es que reacciona Pablo de Roca. Ahí se multiplica de alguna manera lo que cada uno se va a decir. Y Huidobro no se queda atrás en esta guerrilla
y en el marco de esta acusación de plagio, recordemos que el propio Volodya Teitelbaum, el propio autor de este análisis paralelo de los dos poemas, mucho más amigo de Huidobro que de Neruda, sin embargo, contesta airado en contra de que se utilice para fines de esta guerrilla el análisis que él está haciendo. Y él se desmarca de la acusación de plagio contra Neruda. No va por ahí lo que está analizando Teitelbaum, y entonces varios otros escritores que no le tienen tanto cariño a Huidobro y tampoco a Pablo de Roca, críticos literarios sobre todo, van a arremeter contra esta acusación de Huidobro, y Huidobro se va a defender atacando a Neruda. Y va a decir: publicado este plagio, se produce un fenómeno curioso en los circulillos de los compinches. Gran indignación, furia uterina. ¿Contra quién? Contra Neruda por haber plagiado, contra Tagore por haber escrito 10 años antes un poema bastante tonto y con las mismas ideas que iba a tener 10 años después Pablo Neruda. No, la indignación va contra el que descubrió el plagio. Es el colmo. Y por no dejar de equivocarse, los compinches se enfurecen con Huidobro, que no tenía arte ni parte en el asunto. Es más colmo. Pero Huidobro con Neruda no deja las cosas ahí. Y en ese mismo número de la revista Vital, donde publica estos textos, correspondiente al número 2, en enero del 35, esboza un primer comentario y un reventando el absceso y precisemos, así como también el folleto Con pantalones de Pablo Neruda, que tienen como autor a Huidobro, y que agrega el texto Pablo Neruda, plagiario o gran poeta. Reventando el absceso. Fíjense ustedes, las palabritas. Y contra de Roca, lo que ya habíamos mencionado, es decir, una ruptura: me cansé de ti, me cansé, además de tu obsesión, de que estés escribiendo más de lo que debieras. Y Pablo de Roca también las emprende, Pablo Neruda las emprende contra ambos, Jorge. ¿Cuál sería su respuesta? Porque al sentirse tan aludido... Afírmense. Poco tiempo después, en 1938, los amigos parisinos de Neruda publicaron una edición ilustrada del poema Aquí estoy. El poema era una bomba atómica. A continuación les voy a leer un extracto del poema. Cabrones, hijos de puta, hoy, ni mañana, ni jamás acabaréis conmigo. Tengo lleno de pétalos los testículos, tengo lleno de pájaros el pelo, tengo poesía y vapores, cementerios y casas, gente que se ahoga, incendio en mis 20 poemas, en mis semanas y en mis caballerías, y me cago en la puta que os malparió, de Rocas, patíbulos, vidobros, y aunque escribáis en francés con el retrato de Picasso en las verijas, y aunque muy a menudo robéis espejos y llevéis a la venta el retrato de vuestras hermanas, a mí no me alcanzáis ni con anónimos, ni con saliva. Existo entre metales y las harinas de las alas, entre el mundo y el cielo, con un corazón lleno de sangre y rocío. Venid a lastimarme con esputos, de la mañana a la noche. No inauguréis nuevos adulterios con jóvenes vacas amaestradas. No os hagáis secuestrar, ni mañana os hagáis comunistas de culo dorado, sino verted vinagre, echad por la boca el semen recogido en las vulvas de las prostitutas y rociad las paredes de los water closet con toda vuestra mierda que os condeno a tragar otra vez, con el solo hecho de que yo de la mañana a la noche escriba cosas llenas de agujas y cenizas, algunas amargas, caídas para siempre en vuestra mente.
y muy poco después agrega otro poema que se llama Oda a la envidia. Escribí solo para no morirme, y entonces apenas mis versos de muchacho desterrado ardieron en la calle, me ladró Teodorico y me mordió Ruibarbo. Se irguieron amenazantes contra mi poesía, con ganchos, con cuchillos, con alicates negros. Así iba en ese tiempo la encendida y también, por qué no decirlo, divertida guerrilla literaria. Escuchamos a continuación Poeta de Provincia, basado en versos de Pablo de Roca y musicalizado por el grupo Caudal. Parezco un gran murciélago tremendo, lengua del mundo a una edad remota, con un balazo en la garganta ardiendo y rugiendo de horror la forma y nota. De polillas en lo horrendo que se desangra en lluvias gota a gota, es una trial frazada de estruendo, un piano negro con la lengua rota. Definitivamente masculino, he de encontrar con el puñal talquino en el desván de las calles malditas. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo hemos estado conversando sobre el tono que tuvo en Chile esta guerrilla literaria que protagonizaron Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro. Y a propósito de Vicente Huidobro, tenemos en este momento al teléfono, Jorge Raiza, amigos auditores, a Ricardo García Huidobro, sobrino nieto de Vicente Huidobro y celebérrimo blusero de la noche bohemia en este país. Ricardo, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, David. Qué gusto más grande este contacto. Fíjate cómo estábamos aquí contando a los auditores estas cuchilladas que se dan estos tres grandes.
¿Ah? Porque hay que decir que de todos modos, más allá de las palabrotas que se dedican los tres, Sí, son tres grandes, ¿verdad? absolutamente, hay que considerarlos como cantores, todo poeta canta la vida, y en el fondo yo siempre he estado muy convencido de que ellos se aman, y en el más allá siguen haciendo de las suyas, pero claro, esta guerrilla literaria, por supuesto que fue rotunda, tremendamente fuerte, sin embargo, en la historia de la literatura, tú lo debes saber mejor que yo, nunca había sucedido algo como esto. Nunca. Y eso también elevó la importancia de la poesía en Chile y también en el mundo, y le dio, por supuesto, un componente muy sabroso a esta relación, que vale la pena mucho leerlo en este libro de la Farid Serán, que es tan notable. La guerrilla literaria. Exacto. Ricardo, tú que eres un artista, tú que eres un músico, ¿cómo llega a ti, probablemente como lección de vida, el ser de alguna manera heredero de esa tradición poética que funda para todas las artes Vicente Huidobro? ¿Cómo llega en tu trabajo concreto eso? Bueno, es tremendo, gracias por la pregunta. La verdad que es una responsabilidad muy grande, además que tiene que ver muy profundamente con mi búsqueda, con mis obsesiones artísticas. Yo soy hijo de exiliados y me tocó nacer y vivir en Panamá, en Centroamérica, 11 años, los primeros 11 años de mi vida. Un país tropical, un país muy alegre, donde, aunque no se sepa, Vicente Huidobro también visitó. Y ya con el retorno, el año 92, yo empiezo a residir aquí en Chile y no fue menor la crisis de identidad, como le ha pasado a muchos hijos exiliados. Así es. Uno no sabía de dónde era, soy panameño, soy chileno, y la verdad que al indagar en las raíces familiares, al descubrir que éramos parientes de este tremendo poeta con mi familia, la verdad que a mí me crecieron raíces y me creció un sentido de vida en relación a por qué uno estaba aquí en Chile. Llevar el relevo de tan hermosas causas como la justicia, la belleza, la verdad, que Vicente Huidobro llevó con fuego en su corazón, obviamente que me inspiraron muy de niño. Hay que recordar que los tres grandes poetas, tanto Huidobro como Neruda y Pablo de Roca, tienen un compromiso social y político bastante grande. Los tres militan además en distintos momentos en el Partido Comunista y en el caso de Europa militan, ¿verdad?, haciendo causa común con la resistencia y los republicanos frente a los intentos de restauración y la dictadura franquista después. Y en el caso de Francia, Vicente Huidobro participa directamente en el combate de la liberación de París a manos de los nazis. Exactamente. Y hay, por ejemplo, en el Museo de la Casa de Vicente Huidobro, abierto hace más de 2 años En Cartagena. Uno puede encontrarse con algunos recortes de diario tremendamente interesantes, donde uno puede ver incluso la importancia que tuvo en el ejército francés la presencia de Vicente Huidobro, donde él iba como reportero, que no nos confundamos, un hombre no interesado en las balas, sino más bien en el arma de la pluma. Pero, por ejemplo, en un momento le permiten hacer una arenga al ejército francés previo a la entrada a Alemania. Así es. Y miren lo que resultó, o sea, finalmente el nazismo fue vencido y Vicente Huidobro logra llegar incluso a entrar al búnker de Adolfo Hitler, y ahí está este tesoro, donde él, en vez de llevarse algo valioso que pueda tener un gran valor material, se lleva algo históricamente valioso, que es el teléfono del Tercer Reich, que usted puede encontrar en la misma casa de Vicente. Así es. Ricardo, y por favor, quisiera yo agregar, hagámosle justicia también a doña Gabriela Mistral, quien también siempre tuvo en su corazón un gran espíritu y una gran visión y compromiso social, a tal punto que se sabe que en un momento le escribe una carta a don Radomiro Tomic, ella queriendo inscribirse en la Falange, que en esos tiempos era otro tipo de Falange, gente muy luminosa. Y la Falange, para que veamos el tipo también de políticos que había en esa época, le respondió que no gracias, doña Gabriela, porque usted es un baluarte nacional y nosotros no quisiéramos arrogarnos su figura, sino que más bien usted siga cumpliendo la misión de unirnos a todos.
Así es. Ricardo, te queremos dar las gracias por esta conversación en Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo y queremos dejar a los auditores justamente con una composición tuya. Es una composición de Ricardo García Huidobro, justamente inspirada en el celebérrimo poema y texto Arte Poética de Vicente Huidobro que escuchamos a continuación. Gracias, Ricardo. Un abrazo a todos los auditores y grandes de la Radio Nuevo Mundo. Vicente Huidobro. Arte poética. Que el verso sea como una llave que abra 1000 puertas. Una hoja cae, algo pasa volando. Cuanto miren los ojos creado sea, y el alma del oyente quede temblando. Inventa mundos nuevos y cuida tu palabra. El adjetivo cuando no da vida, ¡mata! Estamos en el ciclo de los nervios. El músculo cuelga como recuerdo en los museos. Mas no por eso tenemos menos fuerza. El vigor verdadero reside en el corazón y en la cabeza. ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? ¿Por qué cantáis la rosa, oh poetas? Hacedla florecer en el poema. Solo para nosotros viven todas las cosas bajo el sol. El poeta, sí, el poeta. El poeta es un pequeño Dios. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, este programa que hemos dedicado a la guerrilla literaria entre Pablo Neruda, Pablo de Roca y Vicente Huidobro, cuyo arte poética escuchábamos recién en la bella y certera musicalización de su sobrino nieto Ricardo García Huidobro, un destacado blusero nacional que ya ha traspasado las fronteras con su música y que aporta en esta composición justamente
la posibilidad de que los auditores, los amantes de la poesía y de la música podamos saborear los versos, los textos que están contenidos en ese trabajo de Vicente Huidobro tan emblemático. Emblemático como fue La guerrilla, seamos justos, fue también Jorge Raiza los guiños recíprocos que se hicieron estos autores. Sería una caricatura si nosotros dijéramos que simplemente se arrojaron invectivas, que se escribieron groserías y que se pegaron codazos. Como decíamos al principio, Vicente Huidobro, por ejemplo, junto a Borges, realizan la antología de la nueva poesía americana y antologan, incluyen ahí a Pablo Neruda con varios poemas. Estamos hablando todavía de los años 20. Ya fallecido Vicente Huidobro, se le rinde un tremendo homenaje en Bélgica y Neruda lo preside, Neruda lo encabeza y tiene palabras absolutamente elogiosas para Vicente Huidobro como un gran poeta, a quien incluso recuerda con cierto grado de diferencia de opinión, pero lo recuerda en la ceremonia de recepción del premio Nobel. Por lo tanto, está hablando de un grande. Y por otra parte, Pablo de Roca, aun cuando detestaba a Pablo Neruda y le dedica 3 libros completos, en un momento me contaba a mí Luis Ribano hace un tiempo, amigo suyo, gran dramaturgo chileno. Luis Ribano se le acerca a Pablo de Roca en su casa y le dice: ¿pero no considera usted, don Pablo, que Residencia en la Tierra es un tremendo libro? Y pasada la indignación y el minuto de silencio, Pablo de Roca le contesta con una mano en el hombro y le dice: sí, compañero, sí. Hay ese matiz, ¿verdad?, que introducir en el marco de la guerrilla literaria, que tuvo mucho también de publicitario. Favoreció de alguna manera el darse a conocer a los 3 en muchos otros círculos. De esta guerrilla literaria pasamos a la guerrilla que quincena a quincena encabeza la Gaceta de Estética Leucade, cuyo último número, el 107 ahora, circula ya desde el lunes en versiones impresa y virtual por Chile y el mundo, e incluye una sección de puño y letra dedicada a Le Corbusier, este gran artista, ¿verdad?, explicando qué siente, qué considera que es el dibujo. En la sección de plástica, la obra Muerte de Kat Kollwitz. En Las Musas o Nada, donde siempre aparece el retrato de una mujer desnuda en blanco y negro. En este caso es Danae Gazitúa, quien está recostada hacia atrás en un piso de madera. Y entre los artículos, John Cage, un inquieto silencio que aborda la pieza 4 minutos 33 segundos, donde lo que hace un pianista es interpretar el silencio ejecutado en 3 movimientos y por lo tanto introducir la variable del silencio como un espacio en que el auditorio va a escucharse a sí mismo y por lo tanto va a tener un sentido positivo y no de ausencia. Y el artículo En los márgenes de Poe, que escuchamos ahora en la voz de Valentina Salomón. Cuando Samuel Taylor Coleridge bautizaba como marginalia las glosas que pusiera al borde de sus libros, semejante modo de apuntar ya había sido la única alternativa a disposición de Voltaire en la cárcel de la Bastilla. Y aunque la filología antigua también se pobló de escolios, estos transitaron casi siempre por el anonimato. En 1844, sin embargo, tal ejercicio adquiría, con Edgar Allan Poe, un aspecto tan peculiarmente deliberado que consagraba la autonomía del oficio como género. A fines de ese año, es decir, unos meses antes de publicar El Cuervo, el literato comenzó a divulgar en diversos periódicos una suerte de versión seriada de sus notas. Tan modesta y eficaz estrategia de sobrevivencia abarcó algo menos de un lustro, y si el fin de la saga anticipó en algunas semanas la muerte del escritor,
Su inicio adelantó en más de un siglo el debate específico que en torno a la paratextualidad de los volúmenes compaginados promovió Gerard Genet en Palimpsestos, la literatura en segundo grado. A la hora de adquirir mis libros, he procurado siempre que tengan amplios márgenes, no tanto por amor a los márgenes mismos, como por la facilidad que éstos ofrecen para anotar allí los pensamientos que sugieren, coincidencias y desacuerdos de opinión, o breves comentarios críticos en general. Comentó Poe al prolongar sus Marginalia. Fascinado, buscaba orillas en blanco junto al mar de palabras impresas, como quien quiere escribir en la arena aquella urgencia que sólo cobra auténtico sentido en ese efímero espacio. Es allí, insistía, donde reinan la soltura y la audacia con la que se habla a sí mismo, recuperando al fin lo que hicieron los autores de los viejos días, que tenían demasiadas cosas que decir para preocuparse por el modo de decirlas. La venta a la prensa de las primeras entregas avanzaba, pero no tan rápido como la tuberculosis que invalidó a su esposa, Virginia Clem, y el odio del que él mismo fue objeto entre los hombres de letras al acusar de plagio al laureado poeta Henry Wadsworth Longfellow. Ambos hechos iban a estrechar su cerco sobre el prosista, quien se hundió en los márgenes del libro tanto como en los de Baltimore. Así, mientras la intelectualidad local dejaba de seguirle la pista, o bien pretendía perderla, un Poe cada vez más íntimo se desataba, instalando al centro de esos bordes, para usar su propio aislamiento, la denuncia de carterismo literario, al tiempo que deslizando, por ejemplo, bajo el aspecto de juicio estético sobre un pasaje de Old Curiosity Shop de Charles Dickens, la fantasía con la que intentaba sublimar su personal tragedia. La escena de la muerte es de las más altas de la literatura. Conforme progresaba el distanciamiento de sus pares, el maestro del relato se hizo acompañar de las obras de aquellos, pero no con el plan de ir tras estas, sino al contrario, tanteando ahí el vacío inspirador que le dejaban. La enorme multiplicación de libros en todas las ramas del conocimiento es uno de los grandes males de la época, ya que constituye uno de los mayores obstáculos para la adquisición de información correcta, poniendo en el camino del lector enormes pilas de trastos entre los que debe abrirse rumbo a tientas, en busca de fragmentos útiles desperdigados por aquí y por allá. Alegó en ese deambular por los suburbios del libro, en ese transcribir los márgenes de la ciudad. Es de Poe el último artículo de la Gaceta de Estética Leucade número 107. Esta Gaceta de Estética Leucade, que ha pasado ya los 4 años de vida, realiza desde el comienzo una convocatoria a un certamen literario que recupera una tradición que viene del mundo antiguo y que en Chile se había perdido hacia fines de los años 90. La Gaceta Leucade y Barco de Papel, para todos aquellos auditores que gustan de escribir, convoca desde hoy a los Juegos Florales de Poesía 2016. Quienes quieran participar deben enviar al correo electrónico gaceta.leucade@gmail.com un poema con su nombre completo, un máximo de 40 versos de tema libre, siempre que se trate de una obra absolutamente inédita en cualquier formato, impreso o virtual. Y el plazo de recepción vence impostergablemente el próximo día 30 de agosto a las 22 horas de Chile continental. Los Juegos Florales 2016 quedan entonces formalmente convocados a partir de este momento. El ganador o ganadora de este certamen, si no es declarado desierto por el jurado, el ganador entonces
verá publicado su obra en la sección de puño y letra de la Gaceta Leucade, y en los mismos versos serán recitados al aire en el programa Barco de Papel. Noticias, además de esta, tenemos una que lamentar en el marco de la literatura, porque hemos perdido a uno de los grandes de las letras locales, Luis Alberto Mansilla, destacado escritor, crítico literario y periodista, tantas veces colaborador de el diario El Siglo, entre otros matutinos, ¿verdad?, que han dedicado páginas a la cultura nacional. Un hombre que ha rescatado la obra de Pablo Neruda en muchos otros sentidos de su vida cotidiana, ha fallecido lamentablemente el pasado día lunes. Es probablemente el momento en que muy buena parte de sus artículos, de sus libros, comentando la obra de otros autores, divulgándola, reaparezca en la escena editorial nacional. Esa escena va a tener hoy miércoles a las 19 horas un hito importante allá en los Andes. Allá en los Andes, en el Colegio María Auxiliadora de los Andes concretamente, a las 19 horas, Gabriela Mistral, de manera póstuma, va a ser declarada hija ilustre. Para quienes quieran asistir, repito, hoy miércoles a las 19 horas, en el Colegio María Auxiliadora de los Andes, Gabriela Mistral va a ser declarada de manera póstuma hija ilustre. Y el próximo lunes, 1 de agosto, a las 18 horas, en la Casa de la Cultura de San Bernardo, que queda ahí en Eizaguirre, número 450, la poeta chilena Pauline Leroy va a presentar su último libro de poemas, que se llama Estambul. Así están las cosas en las letras, en los libros, en los lanzamientos, y nosotros la semana pasada, Raiza, sometimos a sorteo un volumen. Sometimos el libro La muerte y la doncella, de Ariel Dorfman, y esta semana tiene ganadora, Liz Gallego. Liz Gallego, ya puedes venir a buscar tu premio en la radio, en San Pablo 2271, de lunes a viernes, en horario de oficina. Liz Gallego. Perfecto. Y para la próxima semana, ¿qué vamos a sortear, Jorge? Un tremendo libro. Se llama Una temporada en el infierno, de Arthur Rimbaud. Para participar por este bello libro, deben escribir algún comentario a barcodepapel@radionuevomundo.cl o dejar algunas palabras en nuestro perfil de Facebook, Leucade Gaceta. Perfecto, esta bellísima edición de Tajamar Editores, nada menos, de Una temporada en el infierno, ¿verdad?, de Rimbaud, un hombre que inspiró justamente a los tres poetas a los que nos referimos hoy día mientras ellos se dedican a pelear. Es el volumen que sorteamos en nuestro próximo concurso. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel, producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Alejandro Díaz, y en los micrófonos, Raiza Johnson, Valentina Salomón, Jorge Calvo y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo miércoles a las 9 de la mañana en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. Hasta el próximo miércoles. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. ¡Hasta pronto! Cuando el canal era un río, cuando el estanque era el mar y navegar era jugar con el viento.